Comencemos entonces a conectar nuestro frontend con nuestros microservicios. Como decíamos, el primer paso es configurar en nuestro proyecto .NET, en nuestro archivo de program, vamos a configurar los cores. Significa que debemos, con esto le decimos a C#, a nuestro microservicio, que vamos a permitir peticiones de un endpoint y un puerto en específico, y también el tipo de peticiones que podemos recibir. Entonces, para hacer eso debemos de hacerlo antes de que se construya la aplicación con el builder. Entonces lo vamos a poner aquí, vamos a poner configuración de cores, y a continuación vamos a poner con el builder.services.add cores y listo. Ahora, dentro de aquí vamos a poner una función anónima para poder, vamos a poner opciones, igual, y dentro de esto vamos a poner llaves, porque vamos a poner múltiples líneas. Ahora, ¿qué vamos a configurar aquí dentro? Pues lo que vamos a configurar es que vamos a agregar la política. Para eso ponemos opciones, add policy, y a continuación, entre paréntesis, abrimos, cerramos, punto y coma. Ahora, ¿qué va a tener policy? Va a tener el nombre, recibe de argumento el nombre. El nombre vamos a poner, no sé, permitir Angular. Ups, permitir Angular. A continuación ponemos una coma y después vamos a poner policy, la función. ¿Y qué es lo que va a hacer esta? Vamos a abrir y nuevamente cerrar paréntesis. Y dentro de aquí, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos a tomar finalmente ese objeto de policy para poder hacer las configuraciones de el origen. ¿Qué origen vamos a permitir? Nuestro endpoint. Vamos a ponerlo. Vamos a poner este endpoint. Es localhost 4200. Ok, lo copiamos. Y lo pegamos. Listo. ¿Qué más tenemos que poner? Vamos a poner punto. Le voy a poner allow headers. Y aquí hay un método que le podemos decir, pues, que permita todos los tipos de métodos with methods, o podemos poner también with any. Podemos poner allow any method, que en este caso no va a ser nuestro escenario. Este microservicio solamente debe de aceptar peticiones de tipo escritura, entonces tenemos que seleccionar solamente con ciertos métodos en específico. Entonces le ponemos allow with methods, y dentro en paréntesis vamos a poner los métodos que tiene permitidos, los métodos HTTP que tiene permitidos. Bueno, va a tener permitido, como es de escritura, va a ser post, va a ser también put, delete, y batch. Bueno, vamos a poner solamente estos tres porque en sí estamos usando el post para escribir y el put para actualizar. Vamos a hacer actualizaciones solamente completas y no parciales, si no tendríamos que agregar patch también. Y listo, con esto estamos permitiendo que
que el front Angular se nos pueda tirar peticiones. Ya le dijimos cuál es el endpoint que aceptamos, y aquí los métodos HTTP, que es post, put y delete. Bueno, el siguiente paso, una vez que hemos agregado los cores, es agregar el modelo a Angular, pero esto ya sería en el proyecto de Angular. Entonces minimizamos vámonos al proyecto de Angular, vamos a darle F11 para pantalla completa, y aquí lo que vamos a hacer es crear un modelo, una carpeta de modelo, y dentro de ese modelo vamos a poner los atributos de producto. Ya que queremos agregar un producto, tenemos que definir un modelo, y ese modelo básicamente contiene los atributos que se van a enviar en este objeto. Bueno, entonces para hacer eso vamos a crear la carpeta la vamos a crear a la altura de app. Vamos a dar clic derecho, nuevo folder, y aquí le vamos a poner de nombre producto punto, no es cierto, se va a llamar modelo. Vamos a ponerle models. Dice que ya tengo una. Ah, ok, es que ya la había creado, models. Dentro de models vamos a crear un archivo que se llama producto model TypeScript, y ya decíamos que va a tener los atributos. Entonces esto en realidad es una interfase, una interface. Vamos a poner export interface, vamos a poner i para decir que es una interfaz. Vamos a poner crear producto y ya ves. Listo, ya tenemos nuestra interfaz, pero tenemos que agregar los atributos de nuestro frontend. En este caso vamos a poner id tipo producto. Voy a pausar un poco para ponerlos. Listo, hemos agregado los productos, los atributos de los productos de la interfaz producto. Lo que sigue ahora es, si ya tenemos la interfaz, vamos a implementar esa interfaz. Vamos a crear otra carpeta a la altura de app, nuevo folder, y este se va a llamar services. Aquí en servicios vamos a poner una clase nueva, nuevo file, se va a llamar producto.service.typescript. Listo. Ahora, dentro de esta clase vamos a escribir la lógica de nuestro proyecto. Básicamente vamos a implementar lo que es HTTP client, con la idea de mandar a hacer la petición post. Entonces voy a pausar un poquito. Hemos finalizado la construcción de la clase de servicio producto o producto service. Lo que tenemos aquí es la URL del endpoint, y como tal, para hacer una clase, hacerla servicio, decirle a TypeScript que es un servicio, se hace la inyección a través de este arroba y ponemos injectable, que para TypeScript significa que es un servicio. Con este atributo de provided in o proveído dentro de, le ponemos root, que significa que está disponible para toda la aplicación. Es decir, el componente modificar, vamos a ver aquí, que al hacer provide in tenemos componente agregar, componente modificar y listar. Todos van a poder utilizar el constructor de product service. Ahora, ¿cómo funciona la inyección? Necesitamos, como ya decíamos, injectable, qué alcance tiene, en este caso root. Necesitamos nuestro servicio, como se va a conectar a un microservicio, necesita un endpoint, y también necesita mandar a llamar al método que va a crear ese producto. Ahora,
Angular también recibe el comando any o some-module. Si ponemos any en lugar de root, cada módulo va a tener su propia instancia, por lo que si tenemos 3 componentes es probable que al menos tengamos 3 instancias, o puede haber 3 instancias. Y en some-module solamente los que estén disponibles en un módulo específico. Es semejante a any, pero en este caso pues son con módulos y no con componentes. Ahora, las ventajas de root es que es como un singleton, es decir, cuando nosotros tenemos por ejemplo una instancia de base de datos que queremos compartir para todas las consultas, es el equivalente. También es free shakeable, básicamente significa que si nadie usa el servicio no se incluye en el bundle, y también reduce el tamaño de la aplicación al ser reutilizable. No necesitamos declararlo en ningún módulo, solamente en configuración, que es de lo que vamos a hacer ahorita en el paso 4. Y bien, ya que terminamos nuestro servicio básicamente tiene configurado nuestro HTTP client, más bien usa HTTP client, y en el constructor lo inyectamos. Aquí lo que estamos haciendo es, esta instancia de HTTP nos va a servir una vez que la hayamos inyectado para crear la petición de tipo post, y esa petición va a llevar 3 argumentos. El primero va a ser la API URL, es decir, el endpoint a donde va a ir el post. Va a llevar un objeto producto que es el que definimos, vamos a abrir lo que es el que definimos con las propiedades de producto. Y finalmente vamos a pasar un argumento más, y en el response type vamos a poner text. ¿Qué significa esto? Que nuestro microservicio de crear producto está devolviendo un texto. Estamos devolviendo creado con éxito con el ID. Entonces, para que digamos esté preparado, que el tipo de respuesta es texto plano. Vamos a explicar ahora este método más a detalle, que es el de crear producto, y es muy interesante porque vamos a ver un concepto que es este de observable. Básicamente lo que estamos haciendo con observable es decirle a nuestro método de crear que eventualmente vamos a tener una respuesta. Es una promesa de que vamos a tener una respuesta. Ahora, es como decir, el dato está en camino. Una vez que ya hemos hecho el post, decir, ok, el método está en camino, la respuesta está en camino, no sabemos cuándo va a llegar, pero cuando llegue vamos a reaccionar. Observable es algo que está observando, y cuando ese método, ese microservicio nos da una respuesta, vamos a poder reaccionar. Ahora, otra cosa interesante que hay que decir es que esto se utiliza mucho en los métodos asíncronos, porque cuando nosotros mandemos a llamar el método crear, podemos tirar nuestra petición, y una vez que nuestro microservicio responda, nosotros nos vamos a dar cuenta a través de este observable que también ya sabemos qué tipo de respuesta va a venir, en este caso texto plano. ¿Qué más podríamos decir? Básicamente los métodos que manden a llamar a este método de crear producto se pueden suscribir. Entonces, al poner observable, cuando mandemos a llamar este método de este servicio, vamos a poder suscribirnos para reaccionar a eventos, y esto nos da pie a aplicar otras arquitecturas como las que son orientadas a eventos, o también a publisher consumer, donde podemos estar publicando los eventos que consumiendo los eventos que publican los microservicios. Bueno, el siguiente paso es configurar en el archivo app-config.ts el servicio. Ahora en nuestro archivo app-config.ts vamos a importar http provide
HTTP client desde Angular Common. Y también aquí en providers vamos a registrarlo, vamos a poner coma y vamos a probar provide HTTP client. Bueno, con esto le decimos que a nuestra aplicación que vamos a hacer peticiones con HTTP y aquí en proveedores pues se lo pasamos. Recuerden que esta app config, todo esto se carga en la constante app config, que a su vez el archivo de main.ts, que es el primero que se ejecuta, recibe como argumento. Entonces desde que tiramos la petición al servidor y nos devuelve el index con app, se crea nuestra configuración y esa configuración, como ya decíamos, lleva el proveedor HTTP client. Ya hemos definido nuestra interfaz en modelo con los atributos de producto, export interface, y también hemos creado nuestro servicio que conecta hacia la petición post. Ya hemos explicado lo que es el observable, que es una promesa de que vamos a recibir un string, y los métodos que manden a llamar crear producto pueden usar un esquema de suscripción. Bien, ahora también ya hemos configurado nuestra app config. Lo que sigue es vincular nuestro frontend. En este caso, este frontend falta ahora vincularlo con nuestro backend. Es decir, vamos a mandar a llamar desde componente agregar producto a el método de crear. Entonces ya nuestro cliente, nuestro proveedor ya está registrado. Tenemos aquí estos dos primeros que ya estaban por defecto. Este primero es como un tipo de analogía. Si seguimos una analogía, sería así como contratamos un guardia de seguridad. Este maneja errores globales. Tenemos también un provide router, porque ese es como contratamos un host que guía las mesas, maneja la navegación entre páginas. Este provider router es el mismo que utilizamos para rutear nuestros componentes, nuestras pages que tenemos ya definidos. Y finalmente pues nuestro proveedor, como ya decíamos, para comunicarnos con microservicios backend del exterior.